Puede que lleves años intentando cambiar tu vida sin darte cuenta de algo mucho más importante. No es una frase hecha, es algo que, cuando empieza a sentarse de verdad en ti, cambia la forma en que percibes cada mañana, cada decisión, cada conversación que tienes contigo mismo cuando nadie más te escucha. Hay algo que la mayoría de personas nunca llegan a examinar de cerca, y es precisamente lo que determina casi todo lo que les ocurre. No es su suerte, no es su entorno, no es la familia en la que nacieron, ni las oportunidades que tuvieron o dejaron de tener. Es algo más interior, algo más silencioso, algo que opera en un nivel tan cotidiano que casi nunca lo vemos, porque somos nosotros mismos quienes lo estamos mirando desde dentro. Y antes de continuar, si este tipo de reflexiones te ayudan a ver tu vida desde otra perspectiva, suscríbete ahora al canal y deja un like. Lo que vamos a explorar aquí no es motivación superficial, es algo más profundo y merece que llegue a más personas. Empecemos desde el principio, desde lo más básico, desde algo tan simple que casi duele reconocerlo. Piensa en alguien que conoces o en ti mismo que ha intentado cambiar algo de su vida una y otra vez. Puede ser la situación económica, las relaciones, la salud, el trabajo, y cada vez que lo intenta, al cabo de semanas o de meses, vuelve más o menos al mismo punto. No exactamente igual, quizás, pero reconociblemente parecido, como si hubiera una especie de gravedad invisible que tira de todo de vuelta hacia donde estaba. Y esa persona se pregunta, ¿qué está haciendo mal? Se pregunta si le falta fuerza de voluntad, si no es suficientemente disciplinada, si el universo le tiene manía, si simplemente no es de las que tienen suerte en la vida. Pero la pregunta real, la que casi nadie se hace, es esta: ¿desde qué estado interno está intentando cambiar? Porque hay una diferencia enorme, abismal, entre intentar cambiar algo desde afuera y transformar algo desde adentro. Y esa diferencia no es filosófica ni abstracta, es completamente práctica. Se nota en las decisiones que tomas, se nota en las personas que te rodean, se nota en lo que percibes como posible y lo que ni siquiera ves como opción. Neville Goddard, un pensador del siglo pasado, cuya obra sigue siendo sorprendentemente vigente, lo expresó de una manera que pocos han igualado. Él decía que la imaginación no es simplemente una herramienta para soñar, sino la estructura misma desde la que se crea la realidad, que el mundo que experimentamos es, en una medida mucho mayor de lo que estamos dispuestos a admitir, un reflejo del estado de conciencia desde el que lo observamos, no en un sentido mágico ni fantasioso, en un sentido profundamente psicológico, perceptivo, casi inevitable, porque lo que eres por dentro determina lo que ves posible por fuera, y lo que ves posible por fuera determina lo que intentas, y lo que intentas determina lo que obtienes, y lo que obtienes confirma lo que ya creías que eras. Es un ciclo, y la mayor parte del tiempo, ese ciclo funciona sin que nos demos cuenta de que está funcionando. Hay algo que me gustaría preguntarte. Si sientes que estás en un momento de cambio en tu vida, escribe en los comentarios la palabra cambio. A veces, una sola decisión interior puede marcar el inicio de algo completamente diferente. Y reconocer ese momento, nombrarlo, aunque sea en un comentario, tiene más peso del que parece. Volvamos al ciclo, porque entenderlo no desde la teoría, sino desde lo cotidiano, es lo que lo hace realmente útil. Imagina a alguien que desde pequeño ha escuchado, de formas directas e indirectas, que el dinero es para los demás, que la gente como ellos no llega a ciertos lugares. Puede que no lo hayan dicho con esas palabras exactas, pero el mensaje se instaló en el tono con que se hablaba del dinero en casa, en la actitud de resignación que veía en sus padres cuando llegaba fin de mes, en la forma en que se relacionaba con las personas que tenían más, y con el tiempo, ese mensaje se convirtió en algo que ya no percibía como un mensaje, se convirtió en una verdad, en parte de quién era, y esa persona, ya adulta,
Intenta cambiar su situación económica. Trabaja mucho. Ahorra donde puede. Lee libros sobre finanzas. Sigue consejos. Y aún así, algo siempre falla. O gana más pero gasta más. O tiene una racha buena pero luego algo inesperado lo devuelve al punto de partida. O simplemente no termina de despegar, sin saber muy bien por qué. ¿Qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que esa persona está intentando construir una realidad diferente desde un estado interno que no ha cambiado. Está intentando vivir en un nivel de abundancia, mientras por dentro sigue siendo la persona que cree que el dinero no es para ella. Y ese estado interno no es solo una creencia consciente que pueda cambiar con una afirmación positiva. Es algo más profundo. Es una identidad. Armer es la suma de miles de pequeñas percepciones acumuladas sobre quién es, qué merece, qué es posible para alguien como ella. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. La mayoría de las personas que quieren cambiar su vida buscan cambiar las circunstancias. Buscan el trabajo nuevo, la pareja diferente, la ciudad distinta, el plan perfecto. Y hay veces que esos cambios externos ayudan. Pero si el estado interno permanece igual, las circunstancias nuevas terminan pareciéndose sospechosamente a las anteriores. Porque no son las circunstancias las que filtran tu experiencia. Es tu estado interno el que filtra las circunstancias. Piénsalo un momento. Dos personas pueden estar en exactamente la misma reunión de trabajo. Escuchan las mismas palabras, ven las mismas caras. Y sin embargo, una de ellas sale de allí sintiéndose vista, con confianza, con ideas claras de hacia dónde va. Y la otra sale sintiéndose pequeña, ignorada, convencida de que nunca tendrá el mismo peso que los demás. ¿Qué cambió entre las dos? No la reunión, el estado interno desde el que cada una la vivió. Eso es lo que Goddard llamaba el estado de conciencia. No es solo lo que piensas. Es la atmósfera desde la que percibes. Es la textura emocional desde la que interpretas lo que te ocurre. Y esa textura lo cambia todo. Cuando alguien opera desde un estado de insuficiencia, aunque intente actuar con confianza, aunque haga todo lo que se supone que hay que hacer, algo en su forma de moverse, de hablar, de responder a los imprevistos, delata el estado desde el que está operando. No porque sea débil, ni porque le falte algo, sino porque la identidad interna siempre se filtra hacia afuera de maneras que ni siquiera controlamos conscientemente. Y al contrario, cuando alguien cambia genuinamente su estado interno, cuando empieza a habitarse a sí mismo desde un lugar diferente, algo en su manera de estar en el mundo cambia. No de forma dramática ni cinematográfica, de forma silenciosa pero visible. Las personas a su alrededor lo notan, antes incluso de que ellas mismas sepan muy bien qué ha cambiado. Hablan diferente, toman decisiones diferentes, responden a los obstáculos de otra manera, no porque hayan aprendido técnicas nuevas, sino porque el estado desde el que operan ha cambiado. Este es el punto que cambia completamente la perspectiva. El cambio real no empieza cuando cambias lo que haces, empieza cuando cambias lo que eres por dentro. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Cambiar lo que haces es relativamente sencillo. Puedes cambiar tus hábitos, tu rutina, tu vocabulario, tus decisiones superficiales. Pero si el estado interno desde el que operas permanece igual, esos cambios externos son como pintura fresca sobre una pared que sigue húmeda por dentro. Al cabo del tiempo, todo vuelve a verse como antes. Cambiar lo que eres por dentro es algo más profundo, más lento, a veces más silencioso, casi siempre. Pero cuando ocurre de verdad, los cambios externos que siguen tienen una solidez completamente diferente. No se sostienen por el esfuerzo, se sostienen porque vienen de un lugar distinto. Veamos un ejemplo concreto. Alguien que lleva años en relaciones que no funcionan, ha leído libros, ha hecho terapia, ha dado conferencias interiores sobre sus patrones, y aún así, sigue eligiendo personas que terminan comportándose de maneras que le resultan dolorosamente familiares. Personas que no están disponibles,
personas que necesitan ser rescatadas, personas que en un momento dado desaparecen o cambian o no dan lo que parecían prometer al principio. Y esa persona, con toda la buena voluntad del mundo, se pregunta qué está haciendo mal, intenta elegir diferente, intenta poner límites, intenta no repetir los errores del pasado, pero algo siempre falla. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que esa persona sigue atrayendo, percibiendo e interpretando las relaciones desde un estado interno que no ha cambiado, desde un estado en el que, en algún nivel profundo, no se siente plenamente merecedora de algo estable, tranquilo y recíproco, en el que el amor que reconoce como amor tiene una textura de urgencia, de incertidumbre, de esfuerzo, porque es el amor que aprendió a reconocer, el que le resulta familiar, y lo familiar, aunque no sea bueno, se siente como hogar. Y mientras ese estado interno permanezca, aunque cambie de pareja, las dinámicas tenderán a repetirse, con nombres diferentes, con caras diferentes, con detalles distintos, pero reconociblemente iguales en lo esencial. Ahora bien, cuando esa persona empieza a trabajar genuinamente en su estado interno, cuando empieza a habitarse desde un lugar diferente, algo cambia, no inmediatamente, no de un día para otro, pero con el tiempo, empieza a notar que las personas que le resultan atractivas son diferentes, que lo que le parece interesante en alguien cambia, que las señales de alarma que antes ignoraba ahora las ve con claridad, y que lo que antes sentía como aburrido o demasiado tranquilo empieza a sentirse como algo que de verdad quiere, no porque haya aplicado técnicas nuevas de comunicación, sino porque ha cambiado el estado desde el que percibe y elige. Eso es lo que Godard quería decir cuando hablaba de asumir un nuevo estado de conciencia. No era solo una metáfora, era una instrucción práctica, que antes de que la realidad externa cambie, algo tiene que cambiar en la forma en que te habitas a ti mismo, en la forma en que te percibes, en la identidad que asumes como verdadera. Pero hay algo aún más importante. Asumir un nuevo estado de conciencia no significa fingir que todo está bien cuando no lo está. No significa actuar como si ya tuvieras lo que quieres, con una especie de optimismo forzado. Significa algo más sutil y más honesto que eso. Significa empezar a habitar genuinamente la versión de ti mismo que ya no necesita lo que antes buscaba desesperadamente, que ya no opera desde la carencia, la urgencia o el miedo, que percibe las posibilidades desde un lugar diferente, porque ya no las mira desde el mismo punto de partida. Y esto no es sencillo. No es cuestión de repetir una afirmación positiva por las mañanas frente al espejo. Es un trabajo más profundo, más honesto, más incómodo a veces. Porque implica examinar el estado desde el que has estado operando. Implica ver con claridad los pensamientos habituales que tienes sobre ti mismo cuando nadie te está mirando, las cosas que te dices cuando algo sale mal, la historia que te cuentas sobre por qué tu vida es como es. Y esas historias, esos pensamientos habituales, son el estado interno desde el que has estado creando tu experiencia. Si sientes que estás en un momento de cambio en tu vida, escribe en los comentarios la palabra cambio. Es un pequeño gesto, pero tiene un peso real. Nombrar el momento en que algo empieza a moverse es parte de hacerlo real. Pensemos ahora en algo que todos hemos vivido de alguna manera. Ese momento en que algo cambia en tu percepción de ti mismo y de repente el mundo parece diferente. No el mundo en sí, tu relación con él. Puede haber sido un momento de reconocimiento. Alguien que ve en ti algo que tú no habías visto. Un mentor, un amigo, un extraño que dice algo que abre algo, y de repente empiezas a verte de otra manera. Y esa nueva forma de verte cambia lo que crees posible. Y lo que crees posible cambia lo que intentas. Y lo que intentas cambia lo que obtienes. O puede haber sido un momento de crisis, algo que se rompe, algo que ya no puede seguir igual. Y en ese momento, porque ya no hay otra opción, algo en tu interior cambia. Y desde ese cambio, empiezas a tomar decisiones que antes habrías sido incapaz de tomar. No porque hayas aprendido algo nuevo,
sino porque ya no eres el mismo desde el que antes las tomabas. Esos momentos de cambio real no siempre son suaves. A veces son incómodos, a veces duelen, pero lo que los une a todos es que no empiezan desde afuera, empiezan desde dentro, empiezan con un cambio en el estado desde el que te percibes a ti mismo y percibes lo que es posible para ti. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca de nuevo. Muchas personas esperan que las circunstancias externas cambien para entonces permitirse sentir diferente. Esperan el trabajo nuevo para empezar a sentirse valoradas. Esperan la relación para empezar a sentirse queridas. Esperan el éxito económico para empezar a sentirse suficientes. Pero el problema con esa lógica es que el estado interno desde el que esperas esas cosas es exactamente el estado que impide que lleguen con la naturalidad que debería tenerlas. Porque cuando esperas sentirte suficiente a partir del éxito externo, cada paso hacia ese éxito está teñido de urgencia, de miedo al fracaso, de la necesidad de demostrar algo. Y esa urgencia, ese miedo, esa necesidad afectan a cómo actúas, cómo te comunicas, cómo respondes a los obstáculos, y todo eso afecta a los resultados que obtienes. En cambio, cuando alguien opera desde un estado interno de suficiencia, no como negación de sus circunstancias actuales, sino como una forma genuina de habitarse a sí mismo, algo en su manera de moverse en el mundo cambia. No hace menos, a veces hace más, pero lo hace desde un lugar diferente, sin la urgencia desesperada, sin el miedo como motor principal. Y eso se nota en cómo habla, en cómo escucha, en cómo responde cuando las cosas no van como esperaba. Y eso, inevitablemente, produce resultados diferentes. Si este mensaje te está ayudando a ver tu vida desde otra perspectiva, suscríbete ahora al canal. El cambio ocurre cuando empiezas a exponerte continuamente a ideas que transforman tu estado mental. No basta con escuchar esto una vez. Es algo que necesita tiempo, repetición, profundidad. Volvamos a Godard, porque hay algo que él decía que me parece especialmente importante y especialmente mal comprendido. Él hablaba de vivir en el final, de habitar el estado de la persona que ya ha llegado a donde quiere llegar. Y mucha gente interpreta esto como una especie de visualización positiva, como imaginar que ya tienes la casa, el dinero, la relación, y hay algo de eso. Pero no es solo eso. Lo que Godard quería decir va más profundo. Se trata de habitar la identidad de la persona que ya no necesita lo que busca desde la carencia, la persona que ya no opera desde el miedo a no tener suficiente, la persona que ya no interpreta cada obstáculo como una prueba de que no es suficientemente buena, porque cuando alguien cambia genuinamente esa identidad interna, cuando deja de ser la persona que lucha por demostrar su valor y empieza a ser la persona que simplemente opera desde un sentido intrínseco de valor, todo lo que hace cambia. Sus decisiones cambian, sus conversaciones cambian, lo que percibe como oportunidad y lo que descarta cambia, lo que acepta y lo que no acepta cambia. Y con todo eso, inevitablemente, los resultados cambian. No porque el universo haya conspirado a su favor, sino porque desde ese estado diferente, actúa diferente, percibe diferente. Y esa percepción diferente produce realidades diferentes. Pensemos en algo cotidiano. Alguien que lleva años en un trabajo donde no se siente valorado, ha pedido ascensos y se los han negado, ha intentado comunicarse mejor, ha hecho cursos, ha mejorado sus habilidades, pero algo siempre falla. Siempre hay alguien que pasa antes, siempre hay una razón por la que no es el momento. Y un día algo cambia, no en el trabajo, en él. Quizás fue una conversación, quizás fue un proceso interior largo que finalmente dio un fruto. Quizás fue simplemente que se cansó de verse a sí mismo de esa manera. Pero algo cambia en cómo se percibe, en el tipo de persona que cree que es. Y desde ese cambio empieza a actuar diferente, no de forma calculada, no siguiendo un guión, sino de forma natural, porque el estado desde el que opera ha cambiado. Y entonces algo curioso ocurre.
Su jefe empieza a tratarlo diferente. Sus compañeros empiezan a referirse a él de otra manera. Aparece una oportunidad que antes no estaba o que antes no habría visto, y él la toma, porque ya no está esperando permiso para hacerlo, porque el estado desde el que opera ya no necesita que le digan que es suficientemente bueno. Lo sabe, o más precisamente, lo es, y esa diferencia se nota en cada interacción. ¿Cambió el trabajo? No inmediatamente. ¿Cambió él? Sí. Y ese cambio interior cambió lo que percibía como posible, lo que intentaba, cómo lo intentaba, y finalmente, lo que obtenía. Este es el mecanismo que Godard intentaba señalar. No es magia, no es pensamiento mágico, es psicología profunda. Es la lógica de cómo la identidad interna filtra la experiencia externa y cómo ese filtro, cuando cambia, cambia todo lo que pasa a través de él. Pero hay algo aún más importante, y es algo que pocas personas están dispuestas a examinar de cerca. El estado interno desde el que operamos la mayor parte del tiempo no lo hemos elegido conscientemente. Se formó a lo largo de años de experiencias, de mensajes recibidos, de historias que aprendimos sobre quiénes somos y qué es posible para nosotros. Y esas historias, esas creencias, esas percepciones habituales, funcionan de forma automática. No tenemos que pensarlas, simplemente están ahí, como el aire que respiramos, tan presentes que ya no las notamos. Y eso es precisamente lo que las hace tan poderosas y tan difíciles de cambiar, porque no puedes cambiar lo que no ves. Y cuando algo opera de forma tan automática, tan silenciosa, tan integrada en tu forma habitual de ser, verlo requiere un tipo especial de atención. No la atención que usamos para analizar el mundo exterior, sino la atención que se vuelve hacia adentro, la que examina con honestidad los pensamientos habituales que tienes sobre ti mismo, la que nota los patrones de interpretación que se repiten una y otra vez, la que reconoce la textura emocional desde la que percibes tu vida. Y esa atención es incómoda a veces, porque lo que encontramos ahí dentro no siempre es bonito, no siempre es lo que quisiéramos encontrar. Hay miedos que preferiríamos no ver, creencias que, si las examinamos de cerca, nos parecen injustas o limitantes, historias que hemos contado durante tanto tiempo que se han convertido en verdades, pero que cuando las miramos con honestidad, reconocemos que son solo historias, solo interpretaciones, solo formas de ver que adoptamos en algún momento y que nunca revisamos. Y ahí es donde empieza el trabajo real, no en cambiar el mundo exterior, sino en ver con claridad el estado interno desde el que lo percibimos y en decidir, con plena conciencia, si ese es el estado desde el que queremos seguir operando. Porque aquí está algo que merece toda tu atención. Una vez que ves el estado desde el que estás operando, tienes una elección. Puede que no sea una elección fácil, puede que requiera tiempo, práctica, paciencia, pero es una elección real, la de seguir habitando el mismo estado, o la de empezar a habitarte desde un lugar diferente. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca por tercera vez. Muchas personas creen que cambiar el estado interno es un proceso de eliminación, eliminar los pensamientos negativos, eliminar las creencias limitantes, eliminar el miedo, la inseguridad, la duda, y se embarcan en una especie de guerra contra sí mismas, intentando eliminar lo que no les gusta de su mente, como si fueran a poder vaciarse de todo lo indeseado. Pero eso no es como funciona. No puedes eliminar un estado interno, puedes reemplazarlo, no luchando contra lo que hay, sino ocupando un lugar diferente, habitándote desde otro punto de partida, no negando lo que has sido, sino añadiendo algo nuevo a lo que ya eres. Godard lo llamaba asumir el estado. Asumir no como fingir, sino como tomar posesión genuina, como ponerse una ropa que al principio quizás no te queda del todo bien, que quizás se siente un poco extraña, pero que con el tiempo y con la práctica empieza a sentirse como tuya, como una identidad que al principio adoptaste como un experimento y que con el tiempo se convirtió en lo que simplemente eres. Y eso es posible. No de forma inmediata ni automática, pero es posible.
Porque la identidad no es algo fijo que se nace con ella y no cambia. La identidad es dinámica, es un proceso, es algo que se actualiza constantemente a partir de la experiencia, la atención y la elección. Piénsalo de esta manera. Hay personas que a los 40 años son completamente diferentes de lo que eran a los 20. No en sus circunstancias externas solamente, en quiénes son, en cómo perciben el mundo, en lo que les importa, en la forma en que se habitan a sí mismas. Eso no ocurrió porque el mundo cambió, ocurrió porque algo en su interior cambió. Porque pasaron por experiencias que transformaron su percepción, porque tomaron decisiones que con el tiempo los convirtieron en personas diferentes, porque el estado desde el que operaban se actualizó. Y en algunos casos, ese cambio fue inconsciente, gradual, impulsado por las circunstancias. Pero en otros casos, en los casos más interesantes, ese cambio fue deliberado, consciente, elegido. Hubo algo que decidió que ya no quería seguir siendo la persona que había sido. Y desde esa decisión, empezó a habitar un estado diferente. Empezó a tomar decisiones diferentes. Empezó a percibirse diferente. Y con el tiempo, se convirtió en alguien diferente. Eso es lo que está disponible para cualquiera, no como promesa vacía, como posibilidad real. Pero hay algo aún más importante, y quiero que te quedes con esto. El cambio en el estado interno no tiene que ser completo ni perfecto para empezar a producir efectos. No tienes que haber eliminado toda la duda, todo el miedo, toda la inseguridad para empezar a actuar desde un lugar diferente. Basta con un pequeño desplazamiento. Basta con que una parte de ti empiece a verse de otra manera. Basta con que el centro de gravedad de tu identidad empiece a inclinarse, aunque sea levemente, hacia un estado diferente, porque incluso ese pequeño desplazamiento produce decisiones diferentes, y esas decisiones diferentes producen experiencias diferentes, y esas experiencias diferentes alimentan el nuevo estado, y el nuevo estado se vuelve más sólido, y desde ese estado más sólido se toman más decisiones diferentes, y el ciclo que antes te mantenía en el mismo lugar empieza a girar en una dirección diferente, no de un día para otro, no sin obstáculos, no sin momentos en que el viejo estado tira con fuerza de vuelta hacia lo conocido, pero sí de forma real, de forma acumulativa, de forma que, mirando hacia atrás al cabo de un tiempo, reconoces que algo fundamental ha cambiado, que eres genuinamente diferente, que el mundo que percibes es, aunque objetivamente no haya cambiado tanto, una experiencia fundamentalmente distinta. Hay algo que quiero explorar ahora porque creo que es donde esto se vuelve más tangible, más reconocible, más cercano a la experiencia cotidiana de todos, las decisiones, porque la forma más clara en que el estado interno se manifiesta en la vida real no es en los grandes momentos dramáticos, es en las miles de pequeñas decisiones que tomamos cada día, la mayoría de ellas sin pensar, la mayoría de ellas de forma casi automática, y esas decisiones, sumadas a lo largo del tiempo, construyen la vida que tenemos. Una persona que opera desde un estado de insuficiencia toma decisiones de insuficiencia. Cuando llega una oportunidad que parece grande, su primer impulso es la duda. ¿Soy capaz? ¿Qué pasa si fallo? ¿Quién soy yo para aspirar a eso? Y desde esa duda, toma decisiones que limitan, declina la oportunidad, o la acepta pero se sabotea en el proceso, o la toma pero con tanta ansiedad que no puede disfrutarla ni aprovecharla plenamente. En cambio, una persona que opera desde un estado de suficiencia genuina ante la misma oportunidad tiene una respuesta diferente, no necesariamente ausente de incertidumbre, pero la incertidumbre no es el estado dominante. El estado dominante es una cierta confianza básica en su capacidad de responder a lo que venga, de aprender lo que necesita aprender, de manejar lo que no puede controlar. Y desde ese estado, sus decisiones son diferentes. Toma la oportunidad, la aborda con más calma, comete errores pero no se hunde en ellos. Y con el tiempo,
acumula experiencias que refuerzan ese estado. Esto no es teoría. Lo habrás visto en personas que conoces. Hay personas que en la misma situación objetiva, con los mismos recursos, con el mismo entorno, toman decisiones completamente diferentes. Y con el tiempo, esas decisiones diferentes los llevan a lugares completamente diferentes. No porque uno tenga más suerte que el otro, sino porque operan desde estados internos diferentes. Y esos estados diferentes producen decisiones diferentes. Y esas decisiones diferentes producen vidas diferentes. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca una vez más. Muchas personas observan las decisiones de alguien que tiene éxito y piensan que pueden copiarlas. Pueden estudiar las estrategias, las tácticas, los hábitos, y todo eso tiene valor, no lo niego. Pero si intentan aplicar esas mismas estrategias desde un estado interno diferente, los resultados serán diferentes, porque las mismas acciones ejecutadas desde estados internos diferentes no producen los mismos resultados. La diferencia está en el estado desde el que se ejecutan, en la calidad de atención, de energía, de intención que viene con ese estado. Es por eso que puedes seguir el mismo programa de dieta que alguien que perdió mucho peso y no obtener los mismos resultados. No porque el programa sea malo, sino porque hay algo en el estado desde el que lo sigues que lo hace diferente. Hay una diferencia entre seguir una dieta desde el miedo y la autocastigo y seguirla desde el respeto genuino a tu cuerpo. Esa diferencia no se ve en el programa. Se ve en 1000 pequeñas decisiones a lo largo del día que no están escritas en ningún protocolo. En cómo te tratas cuando no cumples perfectamente, en qué haces el domingo por la noche cuando estás solo, en cómo hablas de tu cuerpo para tus adentros, en si te mueves porque te castigas o porque te quieres. Y todo eso viene del estado interno, no del protocolo externo. Es por eso que hay personas que leen los mismos libros de negocios que otras y consiguen resultados completamente diferentes, porque la ejecución de las mismas ideas desde estados internos diferentes produce resultados diferentes. El estado interno determina la calidad con que ejecutas, la resiliencia con que respondes a los fracasos, la claridad con que percibes las oportunidades, la confianza con que te comunicas y 1000 otras cosas que ningún libro puede enseñarte de forma directa, porque no son habilidades, son estados. Y lo que Goddard intentaba decirnos es que esos estados son más maleables de lo que creemos, que la identidad desde la que operamos no está tallada en piedra, que puede cambiar, que puede ser elegida, al menos en parte, que hay una forma de trabajo interior que no es represión, ni negación, ni optimismo forzado, sino una exploración honesta de quién eres y de quién podrías ser si el estado desde el que te habitas fuera diferente. Vayamos más profundo todavía, porque hay algo que me parece crucial y que pocas veces se dice con claridad. El autoconcepto no es lo que crees que eres conscientemente. El autoconcepto es la suma de todos los pensamientos habituales que tienes sobre ti mismo, los que están en la superficie y los que están muy abajo, los que reconoces y los que simplemente operan de fondo, los que formularías si alguien te preguntara quién eres y los que nunca llegarías a formular porque los das tan por sentado que ya no los percibes como pensamientos, los percibes como hechos. Ese autoconcepto profundo es el que determina el estado desde el que operas, y ese estado es el que filtra tu experiencia de la realidad. Si en algún nivel profundo crees que no eres una persona que merece estar bien, tu mente buscará confirmación de eso en cada situación. Interpretará la ambigüedad en la dirección de esa creencia. Notará con más facilidad las cosas que la confirman que las que la contradicen. Y con el tiempo, tendrá mucha evidencia de que tenía razón. No porque la realidad sea objetivamente cruel, sino porque la percepción selectiva ha coleccionado la evidencia que confirma lo que ya creía. Si en algún nivel profundo crees que las cosas buenas siempre son para los demás, interpretarás el éxito ajeno no como prueba de que es posible, sino como confirmación de que tú no eres de esos. Sentirás distancia entre tú y lo que deseas que no se mide en circunstancias, se mide en identidad, en la distancia entre quién crees que eres
¿Y quién crees que sería la persona que podría tener eso? Y aquí está la paradoja que Goddard señalaba una y otra vez. La distancia que percibes entre tú y lo que deseas no es una distancia real que tengas que recorrer haciendo cosas. Es una distancia perceptiva que desaparece en el momento en que cambias el estado desde el que te percibes a ti mismo. No cuando llega lo que deseas. Antes, mucho antes. En el momento en que dejas de ser la persona que aspira a eso desde afuera y empiezas a ser la persona que simplemente ya lo es, al menos en su estado interno. Y eso suena abstracto, lo sé. Así que voy a intentar hacerlo más concreto. Imagina a alguien que siempre ha soñado con escribir, con publicar, con que sus palabras lleguen a personas que las necesiten, pero lleva años sin escribir, o escribiendo pero sin mostrarlo, sin publicar, sin dar el paso. ¿Por qué? No porque le falte talento necesariamente, no porque no tenga tiempo, sino porque la identidad desde la que opera no incluye la posibilidad real de ser alguien que escribe y publica. La persona que imagina que hace eso es otra. Es alguien con más talento, más tiempo, más credenciales, más algo que a él le falta. Y mientras esa distancia identitaria exista, escribir y publicar seguirá siendo algo que otros hacen. Pero si algo cambia en su autoconcepto, si en algún momento empieza a verse como alguien que escribe porque tiene algo que decir, y no porque sea un escritor validado por alguna autoridad externa, todo cambia. Empieza a escribir con más naturalidad. Empieza a publicar aunque no sea perfecto. Empieza a relacionarse con lectores desde un lugar diferente. Y con el tiempo, la realidad externa empieza a confirmar el nuevo estado interno, no porque el talento haya aparecido de la nada, sino porque el estado desde el que opera ahora le permite hacer las cosas que el talento requiere para manifestarse. Este es el mecanismo, en su forma más clara, en su aplicación más cotidiana. El estado interno cambia primero, y desde ese cambio, las acciones cambian, y desde las acciones diferentes, los resultados cambian, y desde los resultados diferentes, la realidad externa empieza a verse diferente, no como magia, como consecuencia natural de operar desde un lugar diferente. Pero hay algo aún más importante, y quiero que lo escuches con especial atención. Este proceso no funciona de la misma manera para todos. No hay una fórmula, no hay un protocolo que aplicar, no hay un número de pasos que seguir en orden y que garanticen un resultado predecible, porque las personas no son máquinas, y el estado interno de cada persona es profundamente individual. Está construido de experiencias únicas, de historias únicas, de relaciones únicas, y el camino hacia un estado diferente es también único. Lo que sí parece ser cierto, lo que las personas que han pasado por cambios profundos y reales suelen reportar, es que el proceso comienza con una forma particular de honestidad, una honestidad que no es crítica destructiva hacia uno mismo, ni complacencia cómoda con lo que hay, sino una honestidad curiosa, una honestidad que mira con claridad lo que hay, sin dramatizarlo ni minimizarlo, que dice: esto es lo que está aquí, esto es lo que opera, esto es lo que he construido, y desde ese reconocimiento claro, empieza a explorar qué podría ser diferente, no desde la urgencia de cambiarlo todo ya, sino desde la curiosidad de ver qué pasa cuando el estado empieza a cambiar aunque sea un poco, cuando empiezo a tratarme de una manera ligeramente diferente, cuando empiezo a interpretar una situación difícil desde un lugar ligeramente más expansivo, cuando empiezo a ver una oportunidad no como algo reservado para otros, sino como algo que podría ser para mí. Esos pequeños desplazamientos, acumulados a lo largo del tiempo, son lo que construye un estado nuevo, no de una vez, no de manera lineal ni perfecta, sino en espiral, avanzando y retrocediendo, ganando terreno y perdiéndolo, pero con una dirección general que con el tiempo se vuelve inconfundible. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca por última vez, o al menos por la que más me importa mencionar. Muchas personas, cuando descubren estas ideas, las usan para exigirse más, para añadir una nueva presión, la de cambiar el estado interno correctamente, rápidamente, completamente,
Y con esa presión añadida, el proceso se vuelve otro campo de batalla, otro lugar donde no son suficientemente buenos, otro espejo donde ver su insuficiencia. Y eso es exactamente lo contrario de lo que se necesita, porque el estado interno que produce los cambios más profundos y más duraderos no es el estado de quien se exige sin parar, es el estado de quien se conoce con claridad y se habita con amabilidad, el estado de quien puede ver lo que hay sin juzgarlo cruelmente, el estado de quien puede imaginar algo diferente sin volverlo una obligación angustiante. Esa amabilidad hacia uno mismo, esa es la base desde la que el cambio real es sostenible, no la amabilidad que niega los problemas, la amabilidad que los mira de frente, pero no añade sufrimiento al sufrimiento, la que dice, ya sé lo que hay y puedo empezar desde aquí, porque el punto de partida siempre es donde estás, no donde crees que deberías estar, no donde otros están, no donde imaginabas que estarías a esta edad, donde estás. Y desde donde estás, si el estado desde el que lo habitas empieza a cambiar aunque sea levemente, el movimiento es posible, siempre. Pensemos ahora en algo que Goddard exploró con especial profundidad. La idea de que el mundo externo no es causa sino efecto, no causa de tu experiencia, sino efecto de tu estado interior. Esta idea, cuando se escucha por primera vez, puede parecer demasiado. Puede parecer que niega la realidad de las circunstancias objetivas, que minimiza las dificultades reales que las personas enfrentan. Y quiero ser claro en algo. No estoy diciendo que las circunstancias externas no sean reales ni que no importan. Claro que importan. Hay injusticias sistémicas, hay desigualdades, hay circunstancias objetivamente difíciles que no se resuelven con solo cambiar el estado mental. Pero lo que sí es cierto, y lo que la experiencia de muchas personas confirma, es que dentro de esas circunstancias, la experiencia que se tiene de ellas depende en gran medida del estado interno, y las decisiones que se toman dentro de esas circunstancias, que son las que determinan la dirección que toma la vida, también dependen del estado interno. Y con el tiempo, esas decisiones diferentes acumulan un efecto que transforma incluso las circunstancias más difíciles en algo diferente. No siempre, no de forma lineal, no sin injusticia ni dolor en el camino, pero sí de forma real. Y esa es la apuesta de Goddard. No que el mundo sea justo, ni que baste con pensar positivo para que todo se arregle, sino que el estado interno desde el que operas determina qué percibes, qué intentas, cómo persistes, qué encuentras, y que eso, a lo largo del tiempo, construye una realidad diferente. Hay personas que han salido de circunstancias objetivamente devastadoras para construir vidas que ni sus circunstancias ni su entorno habrían predicho. Y cuando se les pregunta cómo lo hicieron, rara vez responden con una lista de estrategias. Responden con algo más interior, con algo que cambió en su forma de verse, en la convicción de que lo que había sido no tenía por qué ser lo que iba a ser, en la capacidad de imaginar algo diferente con suficiente vividez como para que esa imagen guiara sus decisiones antes de que hubiera ninguna evidencia externa de que era posible. Eso es lo que Goddard llamaba vivir desde el final, imaginar el estado de la persona que ya ha llegado y habitar ese estado antes de que haya evidencia externa de que llegará, no como ilusión, como guía, como brújula interna que orienta las decisiones incluso cuando el entorno no confirma todavía que el destino es real. Y eso requiere una forma de valentía muy particular. La valentía de comprometerte con una visión de ti mismo que todavía no está confirmada por la realidad externa. La valentía de actuar desde un estado que todavía no es completamente sólido. La valentía de elegir una y otra vez habitar una identidad que te resulta más expansiva, aunque no te sea todavía completamente familiar. Esta es la práctica, no la teoría, la práctica. Y como toda práctica, requiere repetición. Requiere que vuelvas a ella cuando te alejas. Requiere que cuando el viejo estado tira con fuerza hacia lo conocido y va a tirar, lo reconozcas y vuelvas a elegir el estado diferente. No porque el viejo estado sea malo, no como guerra contra ti mismo, sino como elección, como preferencia,
como dirección que has decidido tomar. Con el tiempo, esa práctica cambia el centro de gravedad de tu identidad. Lo que al principio requería esfuerzo, empieza a requerir menos. Lo que al principio se sentía extraño, empieza a sentirse familiar. Y lo que al principio era una elección consciente, empieza a ser simplemente lo que eres. Eso es lo que produce los cambios más profundos y más duraderos. No los que ocurren de golpe, no los que dependen de que las circunstancias externas cooperen, sino los que ocurren desde adentro hacia afuera, desde el estado hacia las decisiones, desde las decisiones hacia las experiencias, desde las experiencias hacia la realidad que se construye con el tiempo. Y aquí es donde quiero llegar al final de esta reflexión, no con una conclusión cerrada, sino con algo que te dejo abierto. ¿Desde qué estado interno estás operando en este momento de tu vida? No lo que crees que deberías responder, no la respuesta que daría tu mejor versión hipotética, la respuesta honesta, la que viene de observar con claridad la textura emocional desde la que percibes tu vida cotidiana, la que viene de notar cómo te hablas cuando algo sale mal, la que viene de ver qué es lo primero que piensas cuando llega una oportunidad que te importa, la que viene de reconocer, sin dramatismo ni complacencia, qué tipo de persona crees que eres cuando nadie te está mirando. Ese estado, con toda su complejidad, con todo lo que tiene de construido a lo largo de los años, es el punto de partida, no un punto de vergüenza, no algo de lo que huir, el punto de partida, el lugar desde el que, si decides empezar a moverse, todo lo demás puede empezar a moverse también. Y si en este momento sientes que algo en ti quiere ser diferente, no la vida que tienes, sino lo que eres por dentro desde donde la vives, eso es suficiente. No necesitas tenerlo todo claro, no necesitas un plan perfecto, no necesitas haber eliminado todo el miedo ni toda la duda, solo necesitas ese pequeño movimiento interior, ese primer desplazamiento, esa primera elección de habitar, aunque sea por un momento, un estado diferente del habitual, porque ese es el inicio. Así de sencillo, así de profundo, así de posible. Tu vida no cambia cuando cambian tus circunstancias, cambia cuando cambia el estado desde el que las percibes, las interpretas y las habitas. Cambia cuando tú cambias desde dentro, no perfectamente, no de una sola vez, no sin retrocesos, pero de forma real, acumulativa, sostenible. Ese es el cambio que dura. Ese es el cambio que transforma no solo una área de tu vida, sino la forma en que vives, la calidad con que estás en cada momento, la profundidad con que te relacionas con lo que te importa, la claridad con que sabes hacia dónde vas y por qué. No porque el mundo haya cooperado, sino porque tú decidiste operar desde un lugar diferente, y desde ese lugar diferente, el mundo que experimentas es genuinamente distinto. Eso es lo que está disponible para ti, no como promesa abstracta, como posibilidad concreta que empieza en el único lugar donde todo empieza, en ti. Si quieres seguir profundizando en estas ideas, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo, no porque necesite que le expliquen algo, sino porque a veces la reflexión correcta llega en el momento correcto y cambia algo que estaba esperando ser cambiado. Y tú puedes ser quien haga que esa reflexión llegue.